Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta-Riera y Manuel Alcántara Sáez. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y bueno, siguiendo un poco la dinámica tan particularmente cambiante que lleva el hemisferio. Por supuesto no podemos dejar de lado lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas en Cuba, un país donde ciertamente se centran todas las atenciones de esta nueva estrategia de seguridad nacional desplegada ya en el plano de los hechos, ya no tan solo en la parte de diseño, sino en la parte de los hechos en este 2026. Y para ello me gustaría un poco examinar, a pesar de, claro, de las circunstancias que rodea, por una parte, un régimen autoritario que no es compatible con la información pública y sobre todo con la información veraz y oportuna bueno, de sanidad, de empleo, inflación, padecimientos del pueblo cubano, pero también con todas las dificultades que tiene un país que, bueno, que por lo poco que se sabe, salvo personas que, bueno, como en mi caso, que tengo cercanía familiar y de amistad, pues con mucha gente que está en la isla, que te cuenta directamente, a pesar de los temores y a pesar de la censura, te comenta los padecimientos. De otra forma sería difícil saberlo. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque bueno, vivimos, tanto tú como yo vivimos en Florida y obviamente uno tiene un contacto de mucha cercanía, de mucho testimonio a ras de calle de lo que puede estar ocurriendo en La Habana, en Camagüey o en cualquier otra zona de la isla y que, claro, dan fe de estas dificultades, de estas estrecheces, también de esta disparidad también en la distribución de los pocos recursos que puedan haber, ¿no? Entre La Habana y el resto de las provincias. ¿Cómo miras tú particularmente esta dinámica en el marco también de esta estrategia nacional que, bueno, ciertamente genera muchas dudas, pero también hay otras respuestas que parecieran ser inminentes? ¿Cómo miras tú esto? Yo creo que ha habido un build-up y no militar precisamente sobre las condiciones actuales de Cuba que no es de esta administración, obviamente, ¿no? Em, pero sí hay que destacar que este nuevo periodo especial comenzó justamente cuando Venezuela fue sancionada por el primer gobierno de Trump. Allí comenzaron a verse las primeras restricciones severas, que a pesar de que el gobierno de Maduro intentó no aplicarle la misma fórmula a otros miembros del grupo de países que se beneficiaron de la política petrolera, de la petrochequera del chavismo. De todas maneras, fue insuficiente. Cuba se benefició del petróleo venezolano justamente para el acceso a ingresos y para evadir el, el, el- el régimen de medidas impuesto por Estados Unidos. El tema es que Cuba ha estado padeciendo una gravísima crisis financiera desde hace años. Pero ahí es donde está el asunto. Esto es también parte de un proceso donde vemos cómo el grupo que controla la isla de militares sigue teniendo acceso a recursos, sigue manejando procesos como el mecanismo de dólares, el mercado negro. El, el- el tema es que esa precariedad financiera le ha servido al régimen cubano para ejercer un mayor control sobre la isla, porque entonces el acceso a esos recursos, siempre lamentablemente Cuba ha sido la víctima de este juego perverso en Estados Unidos con la presión del exilio cubano, que medidas más duras van a ser más viable la fractura y la caída del régimen, y eso no ha sido así. Ni el embargo,
ni, por ejemplo, el tema, un tema que fue crítico aquí en Florida fue el asunto de las remesas. Eso, es decir, las divisiones en el exilio son muy parecidas a las que tenemos en el caso venezolano, pero en el caso cubano esto tiene repercusiones tremendas, porque ahora lo que estamos viendo es que hay una presión enorme para que Estados Unidos prácticamente le dé el toque final a la política que pareciera que es la que está liderizando Rubio y que se habla, eso va a traer consecuencias aquí electorales, porque se Claro, habla claro. de un proceso que tiene algunas similitudes con el caso venezolano, están hablando con el nieto de Raúl Castro, en fin, eso no está claro, pero lo que sí está claro es que el pueblo cubano está pasando por una situación muchísimo más fuerte que la que sabemos normalmente, habitualmente de periodos especiales. Hemos sabido de noticias donde ha habido, no sé si confirmada, un caso en una unidad de cuidados intensivos que no tenían electricidad y fallecieron algunos de los que estaban allí. Anoche una alumna cubana me dijo que lo que sabemos no es nada comparado con lo que realmente está pasando en la isla. Em, eso a mí me genera muchísimo temor porque también tengo alumnas. Tuve una alumna cubana que fue hace como 1 o 2 meses y me dijo que todo estaba bien. Entonces, allí hay un problema y es que quienes tienen mejores condiciones pueden aguantar una situación adversa porque tienen años viviendo en esta precariedad, pero hay otros más vulnerables que no tienen absolutamente nada y esos son los que están padeciendo muchísimo más. Esa es una división profunda que hay en la sociedad cubana y que la hemos visto en otros casos como el venezolano. En ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, Alexis, y que nos dieras como un pantallazo de cuando hablamos de Cuba, la Cuba contemporánea, la Cuba del 2026, ¿cuáles son los principales elementos que tenemos que tener en cuenta a nivel social, a nivel de la población, ¿no? De las dificultades que está padeciendo en este momento? Y gracias por estar con nosotros. En este sentido, desde mi punto de vista ahora mismo, eh, la situación entiendo que está siendo bastante complicada y dado el nivel de incertidumbre que también vive la sociedad cubana, no solo por el proceso de negociación que se está celebrando entre el gobierno cubano y los representantes del gobierno de Estados Unidos, sino también por la situación de crisis eh, que ha generado el agudizamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. De hecho, al endurecer la medida del bloqueo, ya como yo planteaba en mi libro, perdonen un segundo, está por aquí. No vengo a hablar de mi libro, ¿vale? Pero para que la gente sepa que también he trabajado en este punto. El bloqueo era un muro invisible que prácticamente la sociedad pensaba, sociedad internacional me refiero, pensaba que no existía y que no se veía. Y era un muro invisible porque sancionaba a todas las empresas que comercializaban con Cuba. Obama implementó una serie, aproximadamente varios, vamos a dejarlo así, varias prerrogativas ejecutivas que permitieron flexibilizar el bloqueo y un acercamiento a la relación con Cuba. No me estoy yendo del tema, ¿vale? Tengo que dar este precedente para que podamos entender cómo está ahora mismo la sociedad cubana. Y en ese mismo espacio también la visita de Obama, junto posteriormente con la firma del acuerdo de diálogo político de cooperación Unión Europea-Cuba, permitieron como, acompañar a tanto la Unión Europea como en ese momento Estados Unidos, acompañar el proceso de cambio que terminó, bueno, que incluyó el, la elección de un nuevo presidente en Cuba, la aprobación en 2019 de una nueva constitución que es relevante o muy relevante porque se incluía por primera vez el término de libertad de expresión, libertad de asociación y también el reconocimiento de la propiedad privada y
la participación también de otros actores privados en el marco del propio comercio exterior, que si bien sabemos, han sido elementos también que estos elementos también eran demandados por Estados Unidos y de hecho dentro de la prerrogativa que implementó Obama se incluía la financiación de créditos a las minipymes, a las empresas cubanas que participaran en el comercio exterior. Cuba ha implementado esa medida, pero hasta el día de hoy ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos, estas empresas, las minipymes que participan en el comercio exterior cubano, no han recibido ningún tipo de línea de crédito y más bien tienen que pagar por adelantado para poder comprar. Y eso hace que ahora mismo los precios que presenten todos los productos que hay en Cuba, que son exportados o importados, mejor dicho, por estas mini pymes, tengan un elevado precio. Entonces, existe ahora mismo un nivel de inflación brutal, donde existen los productos, pero los precios son tan elevados que la población no tiene los recursos financieros para poder comprar esos productos. Claro, y que Y evidentemente forma parte también de este juego trancado, ¿no? Que ahí es efectivamente, precisamente donde se incorpora también toda esta dinámica de la estrategia de seguridad nacional de Trump, que bueno, pues, pasó del texto a los hechos entre el año pasado y ahorita. Y claro, y también la misma dinámica que se ve en la isla, pues de estas movilizaciones, como que, bueno, ¿qué fórmula de salida puede tener a una situación que, bueno, ciertamente es calamitosa para los habitantes, ¿no? Claro, y que en ese sentido, Manolo, me gusta también me gustaría también tu punto de vista, porque claro, es una crisis que tiene muchas facetas, ¿no? Y que ciertamente está, por una parte, la crisis de combustible, por otra parte, la crisis alimentaria y de medicamentos, pero también vemos que hay otra crisis de la cual muy pocas veces se habla, ¿no? Que es también esa crisis natural que puede haber, que hay en cualquier democracia, ¿no? Que es que esa falta de liderazgo, pero es que el tema es que en Cuba, ¿quiénes son los que pudieran ser la María Corina Machado o el Leopoldo López o el líder que pudiera aglutinar y que no haya sido aplastado, detenido, exiliado o simplemente censurado, ¿no? O sea, en ese sentido, Manolo, ¿cómo miras tú particularmente este caso? Pues claro, muchas veces se dice que las transiciones tienen un componente externo, hay un componente también interno, pero en el caso de Cuba, estamos hablando de que de que es la dictadura más longeva, ¿no? Y esto también se ha expresado, pues, en este aplastamiento lamentable también de las voces disidentes, ¿no? ¿Cómo miras tú particularmente este aspecto a propósito de lo que está viviendo la isla, ¿no? Claro, bueno, lo primero decir que me encanta compartir en este programa con Alexis, ¿no? Yo creo que eso es introducirnos una vía de conocimiento y de análisis muy importante. Pero con respecto a a las varias cosas que habéis dicho, en las que estoy plenamente de acuerdo, quiero recordaros tres cuestiones acerca de Cuba, acerca de su sistema político, ¿no? Que son muy diferenciales de cualquier otro caso. Por ello la comparación nos resulta muy complicada. Lo primero, no estamos hablando, y recordemos a nuestro Juan Linz y también a Hannah Arendt, no estamos hablando de un régimen autoritario, estamos hablando de un régimen totalitario. Esa es la primera cuestión. O sea, lo anterior, o cuando hablamos de Venezuela o tal, Venezuela es un régimen autoritario clásico, mientras que Cuba no, es un régimen totalitario. Y ahí, repito, hay que recordar la distinción que nuestros maestros hicieron al respecto. Segundo, Cuba es una isla. Algo claro, dice, obvio, ¿no? Bueno, sí, obvio, pero tiene sus peculiaridades y tiene su propio contexto a propósito de un término que viene asociado, que es el de aislamiento, ¿no? Si el aislamiento es un término apropiado, lo es más en este caso, un caso como es una isla, ¿no? Y tercera cuestión es la parte que podríamos denominar, y entiéndaseme bien, ¿no? La parte romántica, lo que significa Cuba en el imaginario de muchos países.
y, digamos, ubicándonos en este caso en ese eje que decimos que no existe y que ya se ha transformado, que es el eje izquierda-derecha, ¿no? O sea, Cuba trasciende su propia realidad para convertirse en algo mítico, en algo que tiene un componente mitológico, ¿no? Y que son 67 años, ¿no? Y que, fijaros, además, que es muy interesante porque ese componente ha superado al propio Fidel Castro, que claro, era el líder carismático por excelencia, ¿no? O sea, si hemos tenido un líder carismático en el último siglo en América Latina, evidentemente es Fidel, ¿no? Entonces, este componente carismático, perdón, este componente mitológico, este componente también, repito, de cierto romanticismo es muy importante, ¿no? Porque mm, la gente puede no estar de acuerdo. O las distintas sociedades, los distintos grupos políticos pueden no estar de acuerdo con el totalitarismo de Cuba, pero sí que están de acuerdo con la idea que Cuba representa, ¿no? La idea mitológica, repito, de un país independiente, un país digno, un país que prefiere morir a vivir arrodillado, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que estos tres elementos son fundamentales y siguen estando ahí. Y eso me lleva a mí personalmente, a no saber realmente qué puede pasar, ¿no? Me faltan datos, María Isabel lo ha dicho muy claramente además ahora mismo, dentro de la isla parece que hay sectores que, bueno, que dicen estamos mal, pero esto se superará, hemos pasado otros momentos igual de malos, pero por otro lado hay elementos objetivos de saber que la gente lo está pasando muy mal, que hay basuras por las calles, que faltan elementos de primera necesidad para la vida mínima, digamos. Pero ya digo, eso a mí personalmente me falta para tener una valoración. Sí que es, y con esto termino claro, que hoy el elemento disruptivo de Washington no tiene nada que ver con los momentos de aproximación que Barack Obama realizó con el régimen cubano al final de su mandato. Hoy, claro, todo eso ha cambiado drásticamente y hay una figura que me parece que es fundamental, ¿no? Claro, que es Marco Rubio, ¿no? Y luego la megalomanía del presidente de Estados Unidos de pensar que Cuba pues, es un negocio interesante porque puede replantearse una nueva expansión turística controlada por recordemos, la mafia, ¿no? Era Al Capone, si no recuerdo mal, ¿no? En los años 30 que controlaba la vida política, la vida pública cubana. Bueno, ese sería el sueño presidencial actual de Estados Unidos. Claro, y habría que ver en ese contexto, Marisabel, un poco también esa parte que hemos evaluado aquí en Mirada Semanal sobre las dificultades que, incluso para nosotros mismos, para la ciencia política, ¿no? Pero también para buena parte de las cancillerías del hemisferio, entender un poco a dónde se dirige y con qué pasos, cuál es la hoja de ruta de esa agenda, ¿no? Porque obviamente hemos especulado mucho, sobre todo incorporando también la variable militar. Sin embargo, vemos ahorita el caso particularmente cubano como un caso también no tan solo complejo, porque la isla, tanto a nivel, digamos, de hartazgo, de hastío popular, de manifestaciones, movilizaciones, ya se han dado, han pasado varias semanas con protestas sostenidas, sobre todo a propósito de este tema tan sangrante como es el caso del servicio eléctrico, pero donde no es nada más que pongan la luz, sino que ya basta con la dictadura, ¿no? Y en ese sentido, pues cuesta como que asociar esto con lo que está pasando a nivel geopolítico, a nivel diplomático, a nivel militar, ¿no? ¿Crees, hay algún tipo a tu modo de ver, hay algún tipo de hoja de ruta que pueda unir los puntos a propósito de esta transición? No sé, ¿cómo miras tú? Porque claro, es complejo, ¿no? Porque en Venezuela, digamos, con este tutelaje que tenemos ahorita, pues hay como cierta certidumbre a pesar de la incertidumbre, ¿no? Pero en el caso de Cuba, estamos como que, bueno, vemos dos imágenes muy preocupantes, pero no hay como algo que una esos hilos, ¿no? Cuando la protesta de 2021, la del 11 de julio, hubo un debate entre expertos cubanos y cubanos, ¿no? Y era sobre el motivo de la protesta. Era la falta de agua, de luz, de alimentos, de acceso a la salud, porque era en plena pandemia, ¿no? Em,
Pero también el tema fundamental era la falta de libertades, que de manera lógica un pueblo preso, porque eso es lo que es la isla, ¿no? Es una enorme cárcel para mucha gente que se quiere ir y no puede, ¿no? Y, y eso, ese era el tema de fondo. No es nada más las carencias, el tema de las carencias materiales. Es que el individuo no tiene agencia para poder enfrentar esas carencias porque hay unas limitaciones de tipo político y jurídico. Entonces el debate era, no es solamente que están clamando por comida o por electricidad, están clamando por libertad. Ese fue un gran debate que hubo a raíz del 11. ¿Qué pasa ahora? Ahora se presenta de nuevo el tema y algunos cubanos están muy molestos porque se está manejando todo en ese maniqueísmo de que, bueno, pero estamos enviándoles comida y les estamos enviando donaciones. Es que el tema no es la solidaridad para, digamos, lo coyuntural, resolver el problema inmediato de que no tienen luz, no tienen comida, no tienen agua. Ese no es el problema de fondo es que este es un pueblo oprimido y como lo dijo Manolo, este es un régimen totalitario que no le interesa al pueblo. El problema es que aquí se está viendo, al menos los que de verdad están abriendo los ojos, están viendo que el modelo venezolano lo que significa es que se va a negociar con quien tiene el poder para lograr una estabilidad mínima que le garantice a esta administración que no vamos a tener un influjo de migrantes venezolanos y cubanos y etcétera. Después irán por Nicaragua, porque eso es lo que es el corolario de Trump a los efectos de estos regímenes. Y en el caso venezolano y en el caso cubano, a esta administración y en particular al señor que la encabeza le interesa los negocios. Es lo que ve son símbolos de dólares por todas partes y ese es el negocio del que se está hablando. No, por ninguna parte hay democracia, eso no existe. Lean el corolario, pero también lean lo que salió del Departamento de Estado, donde ellos no van a estar ni promoviendo democracia ni defendiendo derechos humanos. Entonces, si uno suma 2 y 2, sabe que ese giro de 180 de Marco Rubio, que bueno, estamos hablando, estamos conversando, eso es todo. Esto es un tema de negocio. A los señores se les abrieron los ojos con todo el potencial que tienen en Venezuela, el que tienen ya armado en Cuba y que seguramente están negociando con los militares de Gaesa. Porque para allá es que vamos. Ese es mi pronóstico. Yo no tengo bola de cristal, ni soy experta, no soy adivina, ni nada, pero está clarísimo, porque recuerden lo que pasó con Gaza, cuando el señor dijo que ellos iban a convertir Gaza en todo un resort espectacular. ¿Y por qué creen que el que está negociando lo de Irán y lo de Ucrania es el yerno y el mejor amigo de él, que son desarrolladores Claro, inmobiliarios? Porque ese es el inmobiliario. negocio y esa es la gente que van a mandar a Venezuela cuando les pase lo del petróleo. Esa es la gente que van a mandar a Venezuela a reconstruir todo y hacer todo puras torres Trump. Eso lo van a hacer en Cuba también. En eso es lo que va. Hoy, hoy se está hablando de que la señora Delcy Rodríguez va a participar en un evento esta semana. Se pensaba que iba a ir a Miami, pero ahora es una participación remota. La señora va a hablar del potencial de inversión en Venezuela, una persona que no fue electa, mismo caso de Cuba. Estamos hablando que no les importa que sean un régimen totalitario, autoritario, no electo, de facto. Ese no es el problema y esa es la realidad que están enfrentando muchos ahorita, sobre todo en el exilio cubano, que pareciera que están abriendo los ojos. Claro, ahí yo voy a que si bien existe el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que es el que limita el comercio y sanciona a las empresas tanto europeas como de cualquier otra región del mundo que comercialice con Cuba, también existe un bloqueo interno que es el que ha motivado también en gran parte la ineficiencia también de las transformaciones que se ha propuesto una y varias veces y otra vez rectificar el proceso de modernización y de cambio del modelo tanto político como económico de Cuba, que realmente ahora mismo la gente se pregunta, pero si hay terreno para cultivar, hay ¿por qué nunca, así sea con una yunta de buey, no se puede arar el terreno para cultivar? Sí, es verdad, pero
posiblemente la propia falta de conocimiento de los líderes, o por una parte eso, vamos a decir eso, y la otra también, la propia resistencia al cambio, de perder el status quo, ha limitado que las medidas no sean todo lo efectivo que se esperaba que fuesen, porque son medidas que teníamos que implementar, que se tenía que implementar dentro, independientemente del bloqueo. Ah, es verdad que el bloqueo iba a impedir también la compra de fertilizantes, sí, la compra de maquinarias agrícolas también, la implementación y réplica también de los proyectos de cooperación que han sido implementados por parte de la Unión Europea en cooperación con Cuba. Sí, puede, todos estos elementos están ahí. Y también tenemos que sumarle el elemento, el factor de que a pesar de, ya estamos hablando de dos bloqueos, el externo, que es el que provoca Estados Unidos y que al día de hoy es que le impide que llegue suministro, energía a Cuba, pero también estamos hablando del segundo factor, que sería el propio bloqueo interno, que no lo digo yo, ya lo decía, lo dijo Fidel en su momento, Raúl también lo mencionó y recientemente, hace unas cuantas semanas, Díaz-Canel también lo mencionó. Claro, El propio y que en ese, bloqueo interno, que existe en la isla por los dirigentes, que son lamentablemente lo que no soportan realmente las consecuencias de las carencias que existen en Cuba, porque realmente quien soporta el bloqueo y las carencias es la sociedad, la sociedad cubana, para la cual se dice que se está implementando el bloqueo para salvar a la sociedad, pero ¿cómo vamos a salvar a la sociedad si se está matando a la sociedad por sí, hambre? claro. Hay como todo un efecto que lo hemos evaluado incluso en otros escenarios, ¿no? Ese tema también que muchas veces hay gobiernos que utilizan al pueblo ahí se transa como una situación de rehenes, ¿no? Entonces, Claro, claro, es difícil, sobre todo porque, bueno, por ejemplo, tomando en consideración también lo que ha sido, por ejemplo, el envío y el intercambio petrolero que ha habido en los últimos 25, 24 años entre Venezuela y Cuba, y eso aproximadamente se calcula pues, sobre los 60.000 millones de dólares bueno, no sirvió tampoco para diversificar el parque, implementar parque eólico, considerando la maravillosa circunstancia de que Cuba es un país tropical con una cantidad de luz solar, con vientos importantes en toda su fachada caribe, ¿no? Y que, claro, ciertamente es interesante que todas estas cosas, obviamente, la inacción durante tantos años, ¿no? Y ese manejo obviamente representa esa otra fase de como cuando hablamos a veces del dominó, ¿no? Que del otro claro, extremo de la columna trancan el claro. juego, ¿no? Entonces, obviamente estamos ahorita en un 2026 donde, bueno, la situación apremia, la situación también, el deterioro del espacio diplomático es notorio, es considerable. Se habla de una negociación que la reconoce Díaz-Canel en este comunicado que hizo hace pocos días de forma oficial, pero claro, directamente habla de qué estamos haciendo y que estamos mejorando y un montón de cosas, pero claro, no hay muchos detalles de esta conversación. Ahorita mismo, mientras estamos conversando, hace poco salió también el régimen de Irán diciendo bueno, que esa famosa tregua de la que habla o ese acuerdo de que habla Donald Trump no es tal, ¿no? Entonces, claro, obviamente es difícil cuando no hay, o cuando precisamente la credibilidad de esos interlocutores, de esa negociación, pues está en cuestión, ¿no? ¿Qué esperar en esta situación? Yo sé que obviamente no tenemos una bola mágica, ¿no? Y la situación es bastante compleja, pero ¿qué esperar en contextos como este, en el que, bueno, ciertamente también las circunstancias son apremiantes y la negociación, que es lo que también uno de alguna manera también espera, una negociación con hojas de ruta y objetivos políticos claros? ¿Qué pasa que en este caso, ¿no? O sea, que estaría pues, eventualmente trancando que se habla directamente de un acercamiento sin que esto genere tanto prurito a lo interno y externo de la isla, ¿no? Claro, yo desde mi análisis y los datos que ahora mismo están sobre la mesa, oficiales, evidentemente, están sobre la mesa, planteo que, uno, lo que tú estabas planteando hace hace un minuto,
la implementación de las energías renovables, por una parte. La Unión Europea tiene un acuerdo de diálogo político y de cooperación donde se incluía en el marco del Consejo Conjunto, que es el órgano principal que pone en marcha el acuerdo, para quien quiera estudiarlo y saber más de ello, el desarrollo de proyectos para la implementación de energía renovable. Ahora bien, el problema es que hay que importar tanto la maquinaria para poner los molinos de viento de energía eólica o los paneles solares. Entonces, es como, es un círculo vicioso que al Sí, final claro. sí, tenemos Que el termina como proyecto un brindis al sol, ¿no? Claro, claro. y si encima, es que también en Cuba existe un centro de energía solar Que en estas donde se está circunstancias sería trabajando. Claro, fantástico, ¿no? que Poder ser no, una alternativa. está prácticamente hecho, ¿sabes? Pero realmente vamos a plantear que por razones burocráticas de un punto o del otro, no se ha logrado realmente implementar todo todos los parques de energía alternativa que deberían haber apoyado o permitido tener una mayor independencia energética o, como se puede hablar, seguridad energética, garantizar la fuente, etcétera, etcétera, y también una independencia energética que permita a Cuba ser menos dependiente de la energía fósil. Claro, que ese vendría siendo ahorita uno de las Efectivamente, pero alternativas, aparte de ¿no? eso también, sí, Venezuela y también México viene ayudando con el suministro de petróleo por ayuda humanitaria, pero no se ha logrado modernizar las refinerías de petróleo que tenemos, que tenía la isla. Y encima se quema uno de los principales depósitos de petróleo que había en Cuba, que era uno de los más modernos. Y no se ha logrado tampoco reestructurar ese, ese centro, ¿no? de recolección de petróleo, los tanques donde se depositan el petróleo que se exportaba, incluso también el petróleo que se extraía, resultado también de la exploración que se hacía que se está haciendo en la plataforma cubana, que es un petróleo con mucha, ¿cómo se llama esto? Con mucho azufre. Claro. Entonces, es Sí, un sí, proceso que no se ha, no se ha, uno, entiendo de que en la parte de tanto la inversión de la Unión Europea como de Estados Unidos en el proceso de acercamiento, no se apostó directamente por realizar este tipo de inversión. claro, claro. Y evidentemente, Una oportunidad perdida, perdona que te haya sí, interrumpido, sí, fue una oportunidad perdida que hace que hoy por hoy el sistema energético cubano sea más que dependiente de cualquier tipo de ayuda. Y ahora voy claro, con lo que tú estabas planteando. claro, No crees que me he olvidado de tu pregunta. Yo ahora mismo, sí, se está negociando. Y el nivel de incertidumbre es tal que, en principio, Díaz-Canel salió hablando, diciendo 3 semanas antes de que no se estaba negociando, y a las 2 semanas salió diciendo que sí, que se está negociando. Y eso causó supuestamente una indignación para toda la sociedad cubana. Y digo supuestamente porque no estoy allí, ¿no? No puedo decirte una cosa o la otra. Pero eso ha sido desde cuando lo analizamos fríamente y sin ningún tipo de pasión sobre el objeto de investigación, es un elemento que si tú lo analizas fríamente, no debería ser la causa o el factor para el estallido de las manifestaciones que hubo, perdona, durante más de 8 días en toda la isla. claro.
claro, ¿Es una justificación? Sí. ¿Se agudiza el malestar? También, claro. efectivamente, ¿sabes? Entonces, ha sido un catalizador, un elemento más que propició ¿cómo se llama esto? Las manifestaciones, las últimas manifestaciones que se han realizado en Cuba. Y realmente la poca transparencia que hay en el proceso de negociación eh, Claro. te dice, aunque bueno, forma parte también del proceso de negociación. No se debe decir que se No, está claro, negociando, lograr para que se pueda llegar a buen puerto, por supuesto. siempre que se quiera llegar a buen puerto, o a qué tipo de puerto se quiere llegar, o cómo se quiere llegar a ese puerto. Claro, lógico, lógico, Y, ¿no? Y en y ese de hecho, sentido, si lo comparamos con los casos precedentes, que ya tenemos un patrón, en el caso claro. de Venezuela, se estaba negociando y se hizo la invasión. Con, No, y y ahorita es un tutelaje abierto, por supuesto. se retuvo, claro, se trajo al presidente, ¿vale? En el caso de Irán, se estaba negociando y se provocó la invasión. En Cuba se está negociando y entonces previsiblemente se espera también se debe esperar una agresión, Claro, ¿sabes? y Porque en ese sentido, y ya sobre la parte ya final de esta breve conversación, pues, pero que de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Obviamente sabemos muy bien que estamos en un momento de desorden mundial, ¿no? Donde también las formas tradicionales con las que entendíamos la geopolítica, las relaciones internacionales, el derecho internacional, la interlocución, ¿no? Que obviamente tenía cierto estándar de movilidad, ¿no? Habían países que iban o venían dentro de ese orden, pero había como un margen, ¿no? Amplio a veces para algunos, pero había ciertas formas, ¿no? Ahorita, este 2026 nos ha demostrado por el fragor de los hechos que las cosas están cambiando, ¿no? Hay muchas incertidumbres sobre para dónde vamos, ¿no? Y en ese sentido yo también no te voy a combinar a que te mojes, ¿no? A que nos digas para dónde vamos, pero sí me gustaría un poco tu apreciación con respecto a que ciertamente, como bien has dicho, has descrito una complejidad tanto puertas adentro como puertas afuera, ¿no? Y que ciertamente la situación tiene un componente humano complejo, incluso hasta para medirlo, ¿no? Eh, pero más allá de eso, me gustaría un poco tu apreciación con respecto a si hay algún tipo de posibilidad o espacio en este complejo escenario de que exista algún tipo de concesión democrática a lo interno, de concesión de que se abra cierto diálogo plural, diverso al partido, a la égida. Vimos hace poco en Morón, hubo una manifestación clara de incendio a un partido político, a la sede de un partido político. O sea, es un acto eminentemente político. Y en ese sentido, obviamente hay ese interés, ¿no? Hay la posibilidad, hay algún tipo de espacio, o estamos claros que estamos hablando de un régimen de partido único, eso no entra en discusión, pero más allá de eso, estas circunstancias podría abrir un espacio de cierta pluralidad en esta complejidad que hemos descrito. ¿Cómo lo miras tú? a ver, vuelvo al modelo. Si vemos cómo se comportó en la negociación Donald Trump, realmente no ha apostado por un cambio de régimen en Venezuela. Y si nos vamos al caso de Irán, hace 30, 40 años, cuando se iba a implementar un régimen democrático, aunque fuese un poco cercano a Rusia, ¿qué hizo? Pusieron ¿cómo se llama esto? Al presidente que recientemente han matado. Entonces, y no era Donald Trump, era otro presidente en ese momento, ¿sabes? Entonces, ahora mismo que le exijan a Cuba un cambio de régimen o cierta flexibilidad democrática, puede ser. De hecho, están liberando presos políticos o disidentes, como quieran ellos llamarle, pero lo están liberando progresivamente, no todos, pero lo Sí, están sí, liberando. como cierta fase de liberalización, pues, o sea, Efectivamente, ahora de ahí a que se reconozca la creación de un partido o de la oposición como partido, eso puede ser un elemento
pero ya el secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado de que el camino es la parte económica. Y el problema de todo esto es que en este proceso siempre está presente la violencia y la realización de la transición a través de un régimen, es decir, de un cambio de manera violenta. Y yo me opongo frontalmente a eso. Yo apuesto por el diálogo, la diplomacia, y a pesar de que no quieran hacer ver de que existe un cambio del orden internacional, realmente lo que se está luchando es para que ese orden internacional cambie, que los principios fundamentales y rectores de la Carta de Naciones Unidas o la Carta de San Francisco se vayan, queden en desuso, y que ahora mismo existe también un ataque también a lo que serían las principales instituciones democráticas a nivel internacional, tanto Naciones Unidas y como la Unión Europea. Ah, perdona, sí, son instituciones democráticas con un modelo social que permiten y garantizan realmente un respeto del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Claro, y sobre todo también que los pueblos puedan autodeterminarse también en los Efectivamente, hechos, ¿no? la O sea, libre, que se le deje, se le permita la libertad de expresión en los y hechos, la ¿no? no injerencia en los Claro, asuntos internos de los pueblos, que eso claro. automáticamente Estados Unidos e Israel ya No, creo y que no lo tienen en cuenta. Por eso eh, plantear o pensar que están pensando en el bienestar de la sociedad cubana, perdona, ha invadido un país, Israel, y en el medio de todo el ataque has matado y sigues matando a ciudadanos israelitas, iraníes, perdone, iraní, que están falleciendo por causa de tus bombas, de tu ataque. Y encima me estás diciendo que lo estoy haciendo para llevarte el sistema democrático a tu país. claro, y sobre todo también que está la otra parte que incluso aquí poniendo, digamos, la perspectiva desde incluso desde la propia dinámica de la opinión pública estadounidense, todavía sigue estando sobre la mesa la posibilidad de poner incluso tropas en el terreno, ¿no? Que esa posibilidad no sea suprimido en la discusión, ¿no? Y eso, por supuesto, incluso a los propios, a un segmento del Partido Republicano le genera unos recuerdos, unos traumas tan Es fuertes de que, lo que pero, precisamente incluso buena medida la campaña de Trump se basó en no vamos a meternos en guerras infinitas, no vamos a poner nuestros muchachos en en otras latitudes, ¿no? Y claro, y vemos que eso obviamente no se condice con los hechos, ¿no? Y en ese pero sentido, aparte de eso, súmale también, y perdona, súmale también que a este elemento ya están llegando muertos, claro, y que el pueblo norteamericano sabe que tienen como precedente, en el caso de Cuba, Playa Girón. claro, claro, Entonces, claro. que entendemos que no va a ser, se sobreentiende, mejor dicho, perdona, es que se me está acabando la batería, Sí, que sí. no va a ser, ¿cómo se llama esto? Igual que en Venezuela. Claro, claro. Y en ese sentido, pues por supuesto estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en las próximas semanas. Claro, Te agradezco muchísimo, Alexis, solamente, tu solamente, tiempo. perdona, perdona, solamente quería dejarlo porque al final de todo, como académico, me gustaría también que tanto los estudiantes o la población civil, la sociedad civil que también pueda escuchar esta grabación, tenga claro una cosa, que si bien el bloqueo tiene como objetivo, el bloqueo norteamericano tiene como objetivo crear un conflicto interno ¿cómo se llama esto? Por la carencia de recursos por parte de la sociedad cubana. El problema está en que el objetivo también es que eso provoque una guerra civil en Cuba y poder garantizar, ¿qué cosa? Una injerencia, una intervención en Cuba de forma violenta, y que los principales perjudicados va a ser la propia sociedad cubana. Es decir, el pueblo común va a ser quien va a poner el cuerpo y va a poner los muertos. Claro, Y claro. Y entonces eso,
yo como académico estoy en contra de eso. Claro, claro. Porque, yo preferiría, si bien tenemos que apostar porque exista un cambio del modelo económico y del modelo político, que se haga de manera pacífica y que se haga una transición que permita realmente garantizar con un proyecto en la mano, ¿vale? Porque hasta ahora nadie tiene un proyecto en la mano, ni la oposición, ni Donald Trump, ni Marco Rubio, nadie tiene un proyecto en la mano que diga, vamos a hacer la transición, esto va a ser el cambio de modelo, vamos a aplicar este modelo para el beneficio realmente de la sociedad cubana y por el bien de todos los cubanos y las cubanas. Claro, y es interesante también ponderar eso porque eso también forma parte de podríamos decirlo, de los aspectos no escritos en esa estrategia, ¿no? Pero obviamente dentro del plano de los hechos, pues a los que nosotros también nos debemos, ¿no? Relatar los hechos contantes y sonantes conforman parte de ese mapa, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, a mí me gustaría un poco tu apreciación porque también se presenta o algo similar con lo que vivimos hace pocos meses con el tema de Gaza. Hemos visto también en otras crisis internacionales donde a veces la situación pareciera una crisis de rehenes, ¿no? Donde el gobierno pues casi que utiliza a la ciudadanía como escudos humanos, ¿no? A la hora de transar algún tipo de interacción, por no llamarlo negociación. Sin embargo, en el caso de Cuba, digamos, es bastante complejo, ¿no? No entiendo, pues, de ser cautos a la hora de trazar proyecciones. Sin embargo, ¿cómo miras tú específicamente esto, ¿no? Porque, claro, se habla mucho de la solidaridad internacional, pero, claro, el tema es que ya es sabido que cualquier apoyo, cualquier ayuda termina en las casas de los gerifaltes en La Habana y no termina, pues es difícil fiscalizar el uso que terminen dándoles a esas ayudas que siguen llegando de México, recientemente también de Brasil, entre otros países, ¿no? ¿Cómo miras tú especialmente sobre todo considerando también esa solidaridad que por supuesto también existe en todo el mundo hispánico sobre Cuba, ¿no? Pero claro, eso lo tenemos que poner en el contexto que ya también María Isabel ya se ha referido a él del nuevo desorden mundial, ¿no? En un contexto que está muy claramente dominado por tres circunstancias que hemos repetido muchas veces en anteriores grabaciones, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar es esa situación de posdemocracia en la que la democracia ha perdido piso, ¿no? O sea, otro día deberemos referirnos al nuevo informe de variedades de la democracia, ¿no? Correspondiente al último año, pero vemos este deterioro sigue dándose, ¿no? Pero sigue dándose y hoy los cruzados por la democracia que podría haber hace 15, 20 años ya no existen, ¿no? Aunque fuera una democracia con todas sus dificultades, con todos sus problemas, con todas sus debilidades, ¿no? Pero había ese orden, ¿no? Y había esa meta. Eso hoy ya no existe. Por eso, digamos, les importa, en este caso a Estados Unidos, lo que es nada que de él sí sea una dictadura. Siempre recordemos la famosa frase que por otra parte es vieja, ¿no? Será una hija de, pero es nuestra hija de. ¿No? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? La democracia está ahora mismo cuestionada, no tiene la fuerza que pudo tener reivindicativa, que pudo tener hace mucho tiempo, y en ese sentido, ya digo, estamos como en la década del periodo de entreguerras del siglo pasado. Eso es una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La segunda cuestión es el elemento plutocrático en el que vivimos, pero es una plutocracia a un nivel muy diferente, ¿no? A la plutocracia de los Rockefeller o de la plutocracia que podíamos encontrar que Gabriel Almond, hay que recordar que el gran Gabriel Almond hizo su tesis doctoral precisamente sobre la plutocracia en Estados Unidos a principios de la década de los años de
1940, ¿no? Entonces, hoy estamos en un régimen plutocrático mundial, ¿no? Que atraviesa cualquier frontera y que se beneficia de esa globalización que evidentemente existe. Existen muchos parámetros. No existen otros, no existe, yo qué sé, en el ámbito comercial y la Organización Mundial del Comercio está quebrada o no existe en el ámbito de Naciones Unidas, pero sí en otros ámbitos, ¿no? Y la tercera idea, que es digamos, la novedosa, es el orden digital, ¿no? La revolución digital que añade a esta plutocracia los grandes conglomerados industriales, empresariales en el ámbito digital que hoy controlan mucho, ¿no? Y nos controlan las comunicaciones y nos controlan también a través de distintos mecanismos que sabemos que conocemos de sobra, pues la interacción, la información y, por supuesto, ¿no? Después, y ya tengo que decir la palabra, ¿no? Que no hay que dejar de decir ya, parece desde hace 3 años, a través de la inteligencia artificial, una forma de percibir una realidad en la que la posverdad, aquella famosa palabra de hace 10 años, es hoy una realidad, ¿no? Precisamente en ese sentido, Manolo, creo que también aquí hay un elemento que paradójicamente convive, ¿no? También, que es que existe esa posibilidad en la que también en cualquier momento Trump dice, mira, ya lo que en Irán se nos está escapando de las manos, ya no podemos tener control en determinadas zonas o en determinados objetivos, y de repente, bueno, nos inventamos un trofeo, como, como la FIFA inventó ese premio de la paz, ¿no? Que se inventó de la nada, bueno, inventamos un objetivo que, mira, como en su momento lo hizo el año pasado, mira, ya tenemos una victoria y deja eso allá en aquel avispero, pero ante la opinión pública vende de repente la idea de que no, ya nosotros con Venezuela también ya tenemos ganamos el trofeo, así estilo como partido de baloncesto, ¿no? Bueno, aquí hay un resultado que me invento y y cambiamos el rumbo. Entonces, claro, eso también coexiste en esta dinámica, ¿no? Porque pasó con Corea del Norte, pasó también con otras interacciones internacionales que más bien, lejos de ser resueltas, más bien quedaron allí como frentes tentativos de nuevos conflictos y claro, es la parte de certidumbre en la que seguimos estando, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a, vamos a revisar un poco lo que pudiera estar ocurriendo en los próximos días. Obviamente, la situación sigue siendo difícil. Seguimos, por supuesto, examinando un poco la dinámica de la isla. Y bueno, por supuesto estaremos muy atentos a lo que siga ocurriendo en puertas adentro de Cuba y bueno, y también sus implicaciones desde el punto de vista político para el hemisferio, ¿no? Viéndolo además, claro, con la perspectiva humana, ¿no? Con la perspectiva humana de que estamos hablando de millones de seres humanos que lo están pasando mal, que lo están pasando Claro, muy mal y que viven en una situación que cada vez se puede ir aproximando más a la de la ley de la selva, ¿no? Y sin duda. esto, pues, eso es una situación intolerable desde una perspectiva mínimamente de humanitaria, ¿no? Pero ya digo, hay otra serie de elementos que juegan hoy y mucho, ¿no? Cuba no es una amenaza. En muchos momentos fue una amenaza, fue una amenaza geopolítica, fue una amenaza ideológica. Hoy no lo es, hoy no lo es, y entendédmela en el tono que digo esto, es un estado paria, es un sistema político paria, pero claro, está a 90 millas de Florida, es una isla bellísima, es una isla que tiene unas posibilidades de desarrollo turístico, de desarrollo de resort, etcétera, impresionante Claro. como siempre lo fue, y eso pues, resulta atractivo, ¿no? Supuesto, seguiremos muy al pendiente de lo que ocurra en Cuba en las próximas semanas. Por supuesto, ante la situación, nos encanta que podamos contar más adelante contigo para seguir conversando. Se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus apreciaciones. Y bueno, muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos en este tema tan interesante, en este análisis, que obviamente no es nuestra intención dar todas las respuestas, ¿no? Pero sí, de alguna manera tocar las distintas aristas que esta dinámica tiene y sobre todo para la importancia también sociocultural que tiene la isla para todo nuestro hemisferio. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en Mirada Semanal el próximo domingo.
Un placer estar contigo, compartiendo este espacio y nada, estoy a vuestra disposición. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.